Llegamos para leer Éxodo 20. Éxodo 20, verso 7. Nuestro mensaje es: ¿qué hay en un hombre? ¿Qué hay en un hombre? El tercer mandamiento, quizás uno de los mandamientos más pasado largo, que no damos mucha atención, quizás del decálogo y mayormente de los 4 primeros, es lo que muchas veces no se da tanta atención. Ese no es como no matarás, que es quizás un poco más obvio. No es como no adulterarás, que quizás es un poco más escandaloso. Es no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Vamos a leer el texto, verso 7, dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Llegamos para estudiar ese mandamiento hoy. Quizás un poco diferente de los otros. Este lleva un veredicto en el propio mandamiento. Como no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, son mandamientos cortos y bien así obvios. Solo dice lo que no hacer. Ese tiene algo que quizás debería llevar nosotros a tomarlo en serio. Todos debemos tomar en serio, pero ese tiene algo en el mandamiento que dice que Jehová no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Levítico 24:16, rápidamente, incluso añade una pena muy fuerte para un descumplimiento de ese mandamiento. Levítico 24:16, voy a leer del 13 para dar un poco de contexto. Dice así, 24:13 de Levítico: Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento. Todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. El que blasfemar el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Entonces, aunque quizás no tenemos la tendencia de tomar muy en serio, la Biblia toma muy en serio ese mandamiento. Añade incluso esa pena. Ese mandamiento, así como los otros, viene para confrontarnos con nuestros pecados, pero en el contexto ya de dar a nosotros el libramiento que hay de Egipto. ¿Vale la pena decir eso? Jehová empezó con una revelación de un nombre. Yo soy Jehová, tu Dios, antes de decir: no debes tomar mi nombre en vano. Con eso en contexto, también no se disminuye la seriedad de ese mandamiento. Aprendemos en nuestro texto hoy que el nombre de Dios es la expresión de quién Dios es. Y por eso, exactamente por eso, es algo muy serio tomar el nombre de Dios en vano. Si el nombre de Dios revela quién Dios es, tomar su nombre en vano es una traición a su persona. Pero en Cristo Jesús tenemos la esperanza que aquel que tomó el nombre de Dios, no en vano, no haciendo vacío el nombre de Dios, que tenemos a alguien que cumple en nuestro lugar ese mandamiento y con él aprendemos a cumplir. Así que vamos a ver ese texto en esos 3 puntos, básicamente esas 3 ideas de lo que es el nombre de Dios. Lo que es el nombre de Dios, que es la expresión de quién Dios es. Por eso no podemos tratar con ligereza el nombre de Dios. En segundo punto, que vaciar el nombre de Dios, hacerlo vacío, alcanza toda la vida, no tiene que ver solamente con el vocabulario. Vamos a comprender mejor qué quiere decir tomar el nombre de Dios en vano. Y después vamos a ver cómo es que en la persona de Jesús, Él no solamente cumple ese mandamiento, pero llama a nosotros a usar el nombre de Dios. Y usar bien. Es un mandamiento bien corto, así como otros aquí, pero tratamos de explicar en primer lugar qué quiere decir eso.
En el mundo bíblico, el nombre de alguien revela su esencia, su naturaleza. Mayormente en el Antiguo Testamento, nombres tenían mucho más importancia que a nosotros nos damos los nombres hoy. Pensamos en nombre para un niño, para una niña, vamos a nombrar a alguien de un nombre de bautismo y pensamos en quizás un nombre que suena bien, que parece interesante. Y si pensamos mucho, quizás que tiene un significado un poco hermoso, un poco así interesante, pero la verdad es que no damos tanta importancia a nombres en nuestra cultura comparado a lo que se fue en el Antiguo Testamento. No fue una etiqueta arbitraria, fue una expresión de su carácter, de su poder, de su historia. Muchas veces Dios hizo de tal manera al nombrar personas en la historia, de manera a revelar lo que iba a pasar en el futuro. Decía para alguien, debes nombrar a alguien así, con ese nombre, para decir qué cosas van a pasar en el futuro. Los libros proféticos son llenos de eso. Vas a tener un hijo profeta y el nombre de su hijo va a ser ese nombre. Tiene informaciones que revelar. Muchas veces las personas, reconociendo la importancia del nombre, delante de una situación de libramiento o de una situación de una provisión de Dios especial, daban el nombre de su hijo a la luz de esa situación, revelando algo del carácter de Dios y también algo que tenía que ver con la vida de ese niño o niña. Nombres fueron muy importantes en el Antiguo Testamento. Por eso el tercer mandamiento, cuando dice no tomar el nombre de Dios en vano, no está simplemente hablando de utilizar mal la palabra Jehová, aunque involucra eso sí, o si quiere decir Jehová, como quiere pronunciar Yahweh. La verdad es que no se sabe cómo se pronuncia ese nombre, no tenemos las vocales, pero vamos a decir Jehová. No es el nombre propiamente, pero la representación de la persona. La representación de la persona. Lo que quiere decir que ese mandamiento está tratando mucho más que decir groserías con el nombre de Dios. Aunque sí, eso va a estar incluso, pero sí es más, no es menos que eso. Es mucho más que eso. No es simplemente decir, no voy a utilizar el nombre de Dios o nombre de Jehová en medio de mis groserías. Bien, no debería hablar groserías de cualquier manera con el nombre de Jehová o no. Pero tiene que ver con un rechazo de la persona de Jehová. Cargar el nombre es representar la persona. Por eso que leemos Levíticos, aquí ya leemos Levítico 24. ¿Y qué fue el blasfemo? ¿Fue alguien que simplemente dijo una grosería una vez con el nombre de Jehová? No, es alguien que rechazaba a Jehová activamente. Y aquí es importante decir que el nombre de Jehová fue declarado a ellos de antemano. Cuando vemos en Éxodo un poco antes, Éxodo 3, 4, toda la historia de Moisés, que Jehová se va a revelar a Moisés como yo soy Jehová, yo soy el que soy. El llamamiento de Moisés capítulo 3, después tenemos Moisés en camino de Egipto. Capítulo 3, verso 14 dice, verso 13 para el contexto, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Usted quiere poner de una manera un poco más exacta? Yo soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El Dios que es eterno, que es autoexistente, que no depende de nadie, que es Dios en sí mismo, otra categoría. No es criatura, no es hechura, pero es Dios. El único que es Dios, el único en su categoría. El Dios que se revela como Jehová, toma muy en serio su nombre. Y ese doble título que dice aquí, Jehová, tu Dios. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Hace eso aún más personal. Es un pueblo que está bajo pacto. Es un pueblo que está bajo alianza. Que Dios ya se reveló muchas veces a ese pueblo. Y no es simplemente Jehová, un Dios ajeno de entre muchas posibilidades de dioses en el antiguo Oriente cercano. Es Jehová, tu Dios.
que ya conoces, que hace que utilizar el nombre de Jehová de una manera mala, cargar mal su nombre, que vamos a tratar de eso en un rato, sea muy peor. Hay una relación personal. Otra vez, ya tratamos de eso un poco en el primer mandamiento, que traté de explicar que Jehová, cuando dice que Él es el único Dios, se presupone una relación como que de matrimonio, de exclusividad entre el pueblo de Dios y Jehová. Y aquí tiene que ver con cómo se representa eso en cargar, tomar el nombre de Jehová en vano. Literalmente cargar, llevar ese nombre, cómo llevar ese nombre. Así que no es un mandamiento solamente, eso debe quedar bien claro, sobre nuestras palabras, no es acerca de nuestro vocabulario solamente. Tiene que ver sobre la identidad de Jehová y lo que lleva el nombre de Jehová, que representa a Jehová en ese mundo, ante todo aquel que lo observa. La pregunta no es simplemente qué dices, sino a quién estás representando con tu vida, quién estás llevando con tu vida. Y eso lleva a nosotros para el segundo punto. El segundo punto, que cómo es que de una manera u otra podemos quizás hacer el nombre de Dios vacío o vano. La palabra para vanidad aquí, para vacío, es esa idea de quedar sin sustancia. ¿Cómo puedo vaciar el nombre de Dios? Bien, Dios no queda menos o más poderoso si hablo bien o mal de Él. Dios en sí mismo no cambia si doy loor a Dios o si blasfemo a Dios. Dios en sí mismo, Él no cambia, Él es Dios, siempre no depende de nosotros. Pero mi representación de Dios, mientras llevo su nombre en ese mundo, va a representar a Dios de una manera a darle gloria como le debo dar gloria a Él, que es digno de gloria, o a vaciar su nombre. Déjame utilizar ejemplos, ilustraciones. Si tú eres un funcionario de una empresa, de una compañía, de tu trabajo, y vas alrededor trabajando, haciendo visitas en negocios, en lugares, vendiendo productos, comprando cosas, firmando documentos, y llevas en tu camisa quizás el nombre de la compañía, la manera que tú tratas a los otros, la manera que tú hablas, la manera que tú tratas honestamente o no honestamente, cómo haces tus negocios, va a reflejar en el nombre de la compañía. Es obvio eso. Es obvio. De una manera más o menos similar, tú que llevas el nombre de cristiano, de hijo de Jehová, de pueblo de Dios, al llevar el nombre de Dios, al representar el nombre de Dios, vas a reflejar lo que las personas van a pensar de tu Dios. Es obvio que una compañía que tiene un funcionario que no es honesto, no quiere decir que toda la compañía no es honesta, pero si tengo un contacto solamente con ese funcionario, es eso que voy a pensar de esa empresa, de ese negocio. Es obvio que Dios no va a cambiar si hay creyentes que dan mal testimonio. Dios continúa siendo Dios. Pero si tú tienes el poder como creyente de hacer el nombre de Dios más o menos amado a los que no conocen a Dios. Sí, Pablo habla eso precisamente en el Nuevo Testamento cuando está hablando de los gentiles. Yo creo que tengo esa fecha aquí en Romanos 2:24. Es lo que él va a decir. Pablo va a decir acerca de los judíos que estaban dando mucho mal testimonio al perseguir a los creyentes y haciendo muchas otras cosas. Pero aquí Pablo está hablando mayormente del justo juicio de Dios. Cuando ellos pecan, ellos dan mal testimonio. Dice así, Romanos 2. Voy a leer del 17 para contexto. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Tener el sobrenombre de judío ya se asume cargar el nombre de Dios con eso. Es el pueblo escogido, el pueblo especial de Dios. Y dice verso 18, conoce su voluntad y instruido por la ley apruebas lo mejor. Pablo está con sarcasmo y ironía aquí. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños.
que tienes la ley en la forma de la ciencia y la verdad, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Llevar el nombre de Dios incluye sí nuestro vocabulario, nuestras groserías. Bien, no debe incluir groserías, pero incluye de cómo hablamos, pero es mucho más que eso. ¿Cómo Pablo explica blasfemar el nombre de Dios aquí? O descumplir ese mandamiento. De decir que soy creyente, o decir que soy judío, decir que soy el pueblo de Dios, específicamente judío aquí, y hacer el opuesto de lo que debería caracterizar el pueblo de Dios. Ese mandamiento, otra vez, tiene que ver con cómo representamos a Dios en el mundo. Y sí, eso tiene que ver también con cómo utilizamos el nombre de Dios en nuestro vocabulario. Si utilizamos el nombre de Dios con ligereza, para bromas sucias y cosas así, no es bueno hacer eso. Pero te estoy explicando hoy que condena mucho más que eso el mandamiento. El mandamiento condena mucho más que groserías o bromas sucias con el nombre de Dios. A la luz de lo que Pablo explica en Romanos capítulo 2 aquí, tiene que ver con cómo representamos a Dios con nuestra vida. De manera a traer blasfemia al nombre de Dios delante de los que no conocen a Dios. Y también delante de los que conocen a Dios, pero si conocen a Dios no van a quedarse engañados acerca de quién Dios es por un mal testimonio. De la misma manera es mal testimonio. Un ejemplo también, se basa la Biblia en el Antiguo Testamento, no es exclusivo de Pablo, que él está interpretando algo nuevo, pero Ezequiel capítulo 36, da otro ejemplo de cómo la conducta del pueblo de Dios, el comportamiento del pueblo de Dios, profana el nombre de Dios. Capítulo 36, versos 20 adelante. Voy a leer de 16 para contexto un poco mejor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, Ezequiel 36, 16, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones, fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. ¿Cómo? Diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones de donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y él va a decir que esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de sus inmundicias. Y hay esperanza aquí de lavar, de regeneración. Pero el punto aquí no es tratar de la parte maravillosa que es la esperanza de ser lavado de nuestra blasfemia, pero es enfocar aquí para que comprendamos qué significa ese mandamiento. Como es que dice el texto en verso 20. Profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por causa de Israel entre las naciones. Fue la vida de los israelitas, sus prácticas, aunque fueron conocidos como pueblo de Dios, como Israel santo, pueblo de Jehová.
pero derramaban sangre, hacían cosas que fueron pecaminosas delante de Jehová y malas delante de las naciones. Así que Jehová toma en serio, y otra vez ese mandamiento incluye cargar el nombre de Dios, llevar el nombre de Dios como representamos a Él en nuestra vida. Y mira que Él toma tanto en serio que, regresando a Éxodo 20, verso 7, Él va a decir que no absolverá, no tomará por inocente al que toma su nombre en vano. No tomarás el nombre de Jehová porque no dará por inocente, no absolverá al que tomare su nombre en vano. Y aquí tenemos una pregunta. ¿Hay alguno en medio de nosotros que no ha tomado el nombre de Jehová en vano? ¿Puedes tú o yo decir de limpia conciencia que no has tomado el nombre de Jehová en vano? ¿Eres tú inocente? ¿Hay alguien que va a tener esa coraje de decir que es? No hay uno, ni siquiera uno, no hay nadie. Del pastor a cualquiera aquí. Todos hemos tomado el nombre de Jehová en vano de una manera u otra. Con nuestra vida, con nuestras palabras probablemente también. Y aquí viene la fuerza del mandamiento. De no dejar a nadie fuera. Como todos los 10 mandamientos son en verdad. Si ves el corazón del mandamiento, somos culpados de todos. Pero, si ese mandamiento es mucho más que simplemente no hablar grosería, y si todos nosotros somos culpables de ese mandamiento, si el diagnóstico es tan severo que nadie puede decir honestamente que ha aportado ese nombre sin vaciarlo de su significado, sin representarlo mal. A pesar de eso, hay uno, y aquí está nuestra esperanza en ver a Jesús, lo que sí lo cumplió. Sí lo cumplió. Y Jesús no solamente cumple, pero ejemplifica para nosotros el opuesto del mandamiento. Si lo que es mal es cargar el nombre de Dios en vano, a vaciarlo de su significado, lo que es bueno, lo que es mandamiento positivo para nosotros, es representar a Jehová como Él es. Y Jesucristo hizo eso perfectamente. Él no vino para abolir el tercer mandamiento, para que quedemos libres de su cumplimiento, pero vino a cumplir. Juan 17, verso 6, rápidamente. Es parte de su propósito en el libro de Juan, es revelar el nombre de Dios. Juan capítulo 17, voy a enfocar en verso 6, pero vamos a leer algunos versos antes. ¿Para qué vino Jesús? Verso 3 adelante. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el propósito de la misión de Jesús. Jesús dice en verso 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Eso es el como Él hace, Él glorifica el nombre de Dios por medio de su obra de morir y resucitar, su vida santa, muerte y resurrección. Y ahora versos 5 y 6. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste los he dado, ellos las recibieron. Han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. La vida y obra de Jesús fue un cumplimiento de la manifestación del nombre de Dios, de la revelación de quién es Jehová a nosotros. Si nosotros fallamos y muchas veces en representar quién Dios es, aunque llamamos a nosotros creyentes y cristianos, pueblo de Dios, escogido, electo, sacerdocio santo, sí, pero pecamos y aún vamos a pecar. Aún vamos probablemente, no probablemente, ciertamente, si pecamos, aún vamos en algún momento de nuestra vida de aquí adelante también pecar en contra de este mandamiento. Pero aquí está nuestra esperanza, que Jesucristo ha manifestado el nombre de Dios a los hombres que del mundo me diste. Y perfectamente en su vida perfecta cumplió ese mandamiento que
Mientras nosotros no podemos cargar ese nombre en nuestras espaldas, es muy pesado. Jesús cargó la ley de Dios perfecta, sin pecado. Hombre como nosotros, pero sin pecado. Y al cumplir ese mandamiento, por los suyos, ofrece a ellos vida eterna con base en su cumplimiento y no en nuestra perfección de ese mandamiento que no tenemos. Otro texto que deja eso claro para nosotros, Filipenses capítulo 2, vamos a leer de versos 5 adelante. Luego después de Efesios, Gálatas, Efesios, Filipenses capítulo 2, versos 6 adelante, Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La oración de Juan 17, Señor Padre, estoy cumpliendo tu obra, voy a la cruz ahora, glorifiqué tu nombre en la tierra, ahora glorifica mi nombre, es cumplida. En la muerte y resurrección de Jesús, Él es glorificado y puesto como el nombre sobre todo nombre. Es eso que Filipenses explica para nosotros. Así que la sentencia que no se dará por inocente, no se va a absorber. Lo que peca en contra de ese mandamiento encuentra una resolución en la cruz. Somos todos blasfemos. Somos todos blasfemos. Pero hay un que no hay blasfemado. En Jesucristo, el hombre perfecto, que es Dios y hombre, tenemos esperanza para nuestro descumplimiento de ese mandamiento, para que en Él vengamos a tener inocencia, tomados como inocentes de hecho, aunque descumplimos ese mandamiento, pues Él no fue tomado por inocente, aunque fue inocente. En sus espaldas fue la ira de Dios. Pero Jesucristo, como ya he explicado, no solamente da a nosotros el poder de cumplir ese mandamiento ahora, cumplido en Él ahora para vivir en obediencia por el Espíritu Santo, da a nosotros también el buen ejemplo de cómo es cumplir ese mandamiento. ¿Y qué es cumplir ese mandamiento? Sino llevar el nombre de Dios como Jesucristo llevó, caminar como Él caminó, vivir como Él vivió, buscar tener los sentimientos de Jesús, la ira santa de Jesús, así como el amor incansable de Jesús, amar lo que es bueno, rechazar lo que es malo, ir en busca de los que están lejos de Dios como Cristo hizo, en busca de sus ovejas, tener compasión y santidad. Todo eso que Jesús fue, su vida y obra, queda como un buen ejemplo para nosotros. Si es solamente buen ejemplo, o estamos muy malos, pues si es solamente un buen ejemplo para alcanzar sin la gracia, ahí quedamos en desesperanza, sin esperanza. Pero si Él hizo eso ya por nosotros y pagó nuestros pecados, tenemos esperanza que sí es posible imitarlo y llevar el nombre de Dios, cargar el nombre de Dios, proclamando ese nombre que es sobre todo nombre, imitando a Jesús. No con esperanza que con mucha imitación vamos a cumplir el mandamiento, ya descumplimos. Pero con mucha imitación vamos a traer más y más gloria a ese nombre santo. Así que en Cristo Jesús, lo que el mandamiento negaba al culpable fue otorgado al creyente en el nombre del inocente. Lo que fue inocente fue tomado por culpado para que yo que soy culpado pueda ser tomado por inocente. En las palabras de Colosenses 2 que vimos en la mañana, el acta de deuda que estaba en contra de nosotros ya fue clavado en la cruz. Y clavado en la cruz, ya está allá, no viene más para me perseguir. Así que puedo sí llevar el nombre de Dios, sabiendo que Dios toma muy en serio el descumplir de ese mandamiento,
En el Antiguo Testamento, blasfemia incluso con punición de muerte, pero sabiendo que sí, ya que Cristo hizo por mí, es posible vivir llevando el nombre de Dios como creyente, como pueblo de Dios, sin traer vergüenza para Él, pero sin traer honor a Dios. Si a Cristo, el que conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, como dice 2 Corintios 5:21, yo puedo vivir en justicia. Y soy llamado a vivir a la luz del mandamiento de Colosenses. Si ya estás en Filipenses, unas pocas páginas más, Colosenses, más al frente vamos a tratar eso en la serie de la mañana. Pero cuando dice en verso 16 de capítulo 3 de Colosenses, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a los otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, hinos y cánticos espirituales. Dice también en verso 17 que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Venga a comer o beber, debes hacer todo para la gloria de Dios, hacer todo en el nombre de Jesucristo. El nombre que llevamos desde nuestro bautismo. Somos bautizados en un nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios triuno. El nombre que cargamos, como cuando Jesucristo dice en Mateo 28, debes bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El nombre que representamos en ese mundo. Y Jesús dejó a nosotros incluso, mientras encerramos aquí, una oración que conocen muy bien en Mateo 6. Aquí está quizás en las palabras de Jesús una de las maneras más importantes que debemos buscar, orar por el cumplimiento de ese mandamiento. La oración del Padre Nuestro que conoce muy bien cómo empieza. Santificado sea tu nombre. Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Pero empezamos reconociendo nuestra relación con Dios. Y la primera petición es, santificado sea tu nombre. Es para eso que vivimos. Vivimos para cumplir ese mandamiento. Vivimos para llevar el nombre de Dios. El nombre santo de Dios. Y santificar ese nombre, no pues en hablarlo como santo vamos a hacer que Dios sea más santo, no. Pero a mí me gusta utilizar esa ilustración, y concluimos con eso, que glorificar a Dios, santificar el nombre de Dios y llevar el nombre de Dios, como dice el mandamiento, tiene más que ver con la idea, no de un microscopio, que cuando ves algo muy pequeño, pero quieres hacerlo grande, aumentas y déjalo bien grande como un microscopio. No es así. No es artificialmente hacer algo que naturalmente es pequeño o grande. Es más como un telescopio que se ve muy lejos, un planeta, una constelación de estrellas, algo que naturalmente es muy grande, pero traemos acerca de nosotros, que pues estar lejos vemos por pequeño, pero para ver su tamaño real, o para por lo menos tener una idea de su tamaño real, utilizamos un telescopio para ver lo que es naturalmente muy grande, pero no tenemos la idea de cuán grande es. Miramos para ver cuán grande es. Adorar a Dios es así. Santificar el nombre de Dios es así. Llevar el nombre de Dios a las naciones en nuestra vida práctica y palabra es así. Dios ya es infinitamente grande, mucho más grande que pensamos. Pero por medio de nuestra adoración no hacemos Dios más grande. Pero podemos tener una visión un poco mejor de la grandeza que Él ya tiene. Y así lo es. Es eso que somos llamados a hacer. Llevar el nombre de Dios, el lado positivo, no tomar el nombre de Dios en vano, no llevar en vano el lado positivo, representar a Dios como Él es. Grande, santo, justo, glorioso. Y para eso vivimos, para cumplir ese mandamiento. Así como todos los días, de una manera u otra, apuntan a la gloria de la persona de Dios. Pero ese es maravilloso también. Vamos a orar que el Señor venga a santificar su santo nombre.